¿Sabías que detrás de una foto aparentemente inocente de un padre con su hija se esconde una de las historias más perturbadoras y tristes de los crímenes reales? Todo comenzó con la misteriosa muerte de una mujer. Un hecho que destapó una pesadilla que dejó a todos Estados Unidos en shock. A simple vista, la niña de la foto parecía normal, pero su mirada, perdida y sin emociones, ocultaba un oscuro secreto que saldría a la luz años después. Esta historia inspiró una de las series de crímenes reales más desgarradoras. Quédate hasta el final para conocer la impactante historia de la joven conocida como Sandra Marshall, cuya verdadera identidad se descubrió 24 años después de haber sido enterrada bajo el nombre falso de Tonya Hughes, tras perder la vida de forma trágica a manos del hombre que le robó su infancia y su futuro. Hola, mi nombre es Alejandro. Bienvenidos al canal. Antes de continuar con esta historia escalofriante, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Una tormentosa noche de finales de abril de 1990, 3 hombres que se desplazaban por la carretera a las afueras de la ciudad de Oklahoma, en Oklahoma, Estados Unidos, notaron algo extraño. Primero fue un zapato femenino color azul, luego algunos víveres regados en el pavimento. Pero cuando se acercaron a inspeccionar el bulto que estaba en una zanja, a orillas del camino, descubrieron, horrorizados, que se trataba de una mujer joven, que estaba gravemente herida, pero aún con vida. La llevaron al hospital, donde los médicos trataron de salvarle la vida. Había sufrido un traumatismo craneal y fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. Al día siguiente, un hombre mayor que se presentó como Clarence Marcus Hughes identificó a la mujer como Tonya Dawn Hughes, de 20 años, y dijo que era su esposa. También contó que ella trabajaba como bailarina exótica en Tulsa y que tenía un hijo de 2 años llamado Michael. Explicó que la joven había salido a comprar algunos artículos para el niño y probablemente sufrió un accidente cuando regresaba caminando al motel donde él esperaba junto al pequeño. Afirmó que se había quedado dormido y que no notó que su esposa no había regresado hasta la mañana siguiente. Aunque inicialmente los médicos lograron estabilizarla, su condición se deterioró rápidamente y la joven falleció 5 días después de su ingreso al hospital. Todo parecía indicar que fue arrollada cuando iba a espaldas a la salida del almacén y el conductor se había dado a la fuga. Sin embargo, cuando los peritos forenses la examinaron, descubrieron algo inusual. El cuerpo presentaba hematomas de vieja data, lo que hacía presumir que había existido violencia previa. La policía comenzó a dudar de la declaración del esposo, que tenía un amplio expediente criminal. Ante las sospechas, el Departamento de Servicios Sociales le retiró la custodia de Michael al sujeto, quien se marchó del estado sin dejar pistas. El niño fue puesto en un hogar de acogida. Entretanto, la policía buscaba a la familia de Tonya Hughes para informarle de su deceso y de la situación de su hijo. Fue entonces cuando localizaron a la madre de la joven, pero lo que la mujer les dijo le agregó una capa de misterio al de por sí desconcertante caso. De acuerdo con su declaración, ella tuvo una hija llamada Tonya Dawn Hughes, solo que ella falleció 20 años antes, cuando tenía apenas 18 meses de vida. Esa revelación dejó claro que la joven fallecida no era Tonya, y las autoridades tenían ante sí el reto de descubrir cuál era su verdadera identidad. En un intento por obtener una pista, examinaron la agenda de contactos del teléfono de la víctima y encontraron el nombre de una de sus amigas, Karen Parsley, quien reveló que ambas trabajaban en un club de entretenimiento nocturno para adultos y allí se habían hecho cercanas. Karen le contó a los investigadores que Tonya amaba a su hijo Michael, pero sufría mucho porque era controlada por su pareja, un hombre que se hacía llamar Clarence Hughes. También les dijo que sospechaba que el sujeto ejercía violencia doméstica sobre ella, pues en más de una ocasión
vio su espalda cubierta de moretones. Ese hombre tenía 26 años más que su amiga, quien vivía aterrorizada por sus constantes amenazas. De hecho, meses antes de su trágico deceso, Tonya le confió a sus amigas que su esposo había sacado un seguro de vida a su nombre y ella temía que pudiera hacerle daño para cobrar el dinero. Algunas fuentes afirman que las amigas la alertaron a que se separara de él, pero la joven cometió un grave error. En medio de una situación, le habría dicho al sujeto que si las cosas no mejoraban, tomaría a su hijo y lo abandonaría. Según estas versiones, el hombre le dijo con total frialdad que si eso ocurría, le quitaría la vida a ella y al niño. Aparentemente, la chica tenía planeado fugarse con un joven universitario llamado Kevin, con quien mantenía una relación secreta, y llevarse con ella a Michael. Pero sus planes nunca se concretaron, pues, como narramos al inicio, falleció en el hospital después de ser presuntamente arrollada. Los investigadores también descubrieron que, al momento del deceso de Tonya, ella y su esposo eran sospechosos de la desaparición de Cheryl Ann Comesso, una chica italiana que trabajaba con ella en un club de strippers en Florida, quien fue vista por última vez en 1989, después de sostener una acalorada discusión con Clarence. Aunque esta nueva información complicaba aún más el caso, de alguna forma, las piezas habían comenzado a encajar. La policía comenzó a sospechar que el hombre que decía llamarse Clarence Hughes podría tener alguna relación con la desaparición de Cheryl y además podría estar implicado en la extraña muerte de su esposa, pero no tenían pruebas suficientes para llevarlo a juicio. La investigación pareció enfriarse, pues no hubo nuevos avances durante los siguientes 4 años, hasta que ocurrió algo totalmente inesperado que le daría un giro completamente dramático a la historia. Merle y Ernest Bean, quienes habían acogido a Michael, le habían relatado a las autoridades que cuando el pequeño llegó a la casa tenía limitado control muscular, casi no hablaba y a menudo gritaba de forma histérica, pero bajo su cuidado había progresado bastante, por lo que expresaron su interés en adoptarlo. En 1994, la pareja inició el proceso para formalizar su adopción, y como parte del procedimiento, se compartió el ADN del menor con el del presunto padre para comprobar el parentesco. El resultado reveló que el hombre que se hacía llamar Clarence Hughes no era el padre biológico del niño. El sujeto, quien había estado arrestado, trató de recuperar la custodia de Michael cuando salió en libertad. No obstante, debido a su historial delictivo, ya que se descubrió que no tenía vínculos familiares con el pequeño, su solicitud fue denegada. Para ese entonces, Michael, de 6 años, había hecho grandes progresos y cursaba ya primer grado en la escuela local de Choctaw, Oklahoma. Sin embargo, su vida estaba por dar un giro aún más escalofriante de lo que probablemente había experimentado hasta entonces. La mañana del 12 de septiembre de 1994, un sujeto irrumpió en la escuela donde estudiaba y entró a la oficina del director, James Davis, afirmando ser el padre de Michael. De la nada, el hombre sacó un arma de fuego y amenazó con quitarle la vida si el docente no lo llevaba al aula donde el niño recibía clases. A James no le quedó más remedio que obedecerlo, y entonces el sujeto sacó al menor del salón y se lo llevó junto con James. Luego los obligó a subir a la camioneta del director, a quien le ordenó que condujera hacia una zona rural. En determinado punto le dijo que se detuviera, bajaron del auto y caminaron hacia un bosque cercano. Allí ató a James a un árbol, le cubrió boca y ojos con una cinta adhesiva y se marchó con Michael, dejando al profesor abandonado a su suerte. Horas más tarde, unos transeúntes lo encontraron y rescataron. Para ese momento, ya el rapto del menor estaba en todos los noticieros locales y del país. En los reportes difundidos por los medios, se detallaba que el niño era hijo de una mujer fallecida en extrañas circunstancias. Los informes mostraban una foto de una hermosa joven rubia y una peculiar sonrisa, quien hasta ese entonces era conocida como Tonya Town Hughes. Pero ya la policía sabía que esa no era su verdadera identidad. Este hecho desencadenó una serie de eventos que
que complicaron aún más el caso. A través de la cobertura mediática, una mujer llamada Jenny Fisher siguió la historia de la mujer arrollada y su hijo desaparecido con gran interés. Ella había notado algo que llamó su atención. La chica rubia de la imagen, identificada por los medios como Tonya Hughes, era en realidad su mejor amiga de la escuela secundaria, a quien conocía como Sharon Marshall. Jenny contactó de inmediato a la policía y lo que les contó los dejó petrificados. Lo que reveló fue el punto de partida para sacar a la luz una turbia historia de manipulación, engaño, cambio de identidad, abuso infantil y explotación sexual que conmocionó a los estadounidenses e inspiró una de las docuseries sobre crímenes reales más perturbadoras de una popular plataforma de streaming. Según su relato, Sharon era una chica popular, no solo por su belleza natural y su carácter amable, sino también por ser una estudiante brillante y con un futuro prometedor. Era una ávida lectora y destacó como una de las mejores de su clase. Según los informes, figuró en una publicación anual que reconoce los logros de estudiantes de secundaria. Además, obtuvo una beca completa para ingresar a la Universidad Tecnológica de Georgia, donde planeaba estudiar ingeniería aeroespacial. En 1986, Sharon se graduó como una de las alumnas más sobresalientes y todos apostaban a que tendría una vida exitosa. Sin embargo, nada resultó como todos pensaban. Según los testimonios, sus amigos sabían que su padre, Warren Marshall, era un hombre extraño, que controlaba al extremo a la adolescente e incluso parecía demasiado posesivo con ella. Sharon no tenía permitido ir a fiestas o pasear con sus amigos y al salir de la escuela debía irse directamente a casa a cuidar de él, pues supuestamente estaba muy enfermo. Cuando la policía le mostró a Jenny una foto y le dijeron que era Clarence, el esposo de su amiga fallecida, ella simplemente se negó a creerlo, ya que ese hombre era el mismo que ella conoció con el nombre de Warren Marshall, el padre de Sharon, no su pareja. Todos estaban atónitos, pero la historia estaba por volverse aún más sórdida. Jenny habló de un terrible episodio que tuvo lugar una noche cuando se quedó a dormir en casa de Shannon. Según dijo, mientras ellas se estaban probando ropa íntima, el padre entró a la habitación con un arma en la mano y le ordenó que se tendiera en el piso y se tapara la cara con una almohada. Luego, procedió a agredir sexualmente a la que ella pensaba era su propia hija. A la mañana siguiente, Sharon minimizó lo ocurrido diciendo que no era nada grave y que su padre solía hacer ese tipo de cosas, pero la experiencia marcó a Jenny de por vida. Sin embargo, ese no fue el único incidente perturbador de esa época, pues en el anuario de graduación de la secundaria, el hombre puso un aviso de una página entera felicitando a su hija por su ingreso a la universidad. Hasta ese punto cualquiera pensaría que se trataba de un padre realmente orgulloso, pero el problema fue que la foto que eligió para la publicación fue catalogada por muchos como demasiado sexy. Los amigos de Sharon pensaron que era algo extraño porque siempre había sido muy estricto y controlador. Algunas fuentes señalan que un día, antes de comenzar sus estudios, Sharon llamó llorando a una de sus amigas y le contó que estaba embarazada de su novio de ese entonces. Le dijo que daría al niño en adopción y se lamentó de que su padre ahora no la dejara ir a la universidad, pues no habría nadie que cuidara de él. Después de eso, Sharon y su padre desaparecieron y no volvieron a saber de ellos hasta que se difundió la noticia del trágico fallecimiento de una joven llamada Tonya y del rapto de su hijo, y se descubrió que en realidad ambas eran la misma persona. De acuerdo con la investigación, 2 meses después de la desaparición de Michael, el hombre que se lo llevó fue arrestado en Louisiana, Kentucky, pero el menor no estaba con él. El sospechoso le dio a la policía versiones contradictorias sobre el destino del niño, que no volvió a ser visto desde entonces. En noviembre de ese mismo año, fue declarado culpable del secuestro de Michael Anthony Hughes, de 6 años, y fue condenado a 52 años de prisión. Los investigadores comenzaron a atar cabos, pero la trama se enredaba cada vez más. Se enteraron que,
Tras el trágico deceso de Tonya, ahora conocida como Sharon, su supuesto esposo trató de cobrar el seguro de vida a su nombre, pero lo curioso fue que lo hizo utilizando el número de seguridad social de otra persona, Franklin Delano Floyd. Un nuevo nombre se sumó a la maraña de identidades que habían surgido a lo largo de la investigación. Sin embargo, lo que encontraron cuando examinaron el pasado de Floyd, como nos referiremos a él en adelante, le dio un vuelco total a lo que hasta ese momento se sabía del caso. Se cree que Franklin Delano Floyd nació el 17 de junio de 1943 en Barnesville, Georgia. Fue el menor de 5 hijos de Della y Thomas Floyd, quien falleció cuando él tenía poco más de un año a causa de insuficiencia renal y hepática provocada por su alcoholismo. Al verse sola, la madre no pudo mantener a los niños, quienes terminaron repartidos en diferentes hogares. En 1946, cuando Floyd tenía 3 años, fue enviado a un asilo de una iglesia bautista en Hayville. Según los informes, en ese sitio su vida fue un tormento. Los demás chicos lo hostigaban y se burlaban de él diciéndole que parecía una mujer. Algunas fuentes afirmaban que sus compañeros lo agredieron sexualmente con una escoba cuando tenía apenas 6 años. Cuando era casi un adolescente, las autoridades escolares lo encontraron en una situación de autoerotismo y lo castigaron sumergiendo sus manos en agua caliente. Las severas penitencias de ese entonces, los abusos y los encierros en un armario acrecentaron la ira contenida desde su infancia. En 1959, cuando tenía 15 años, lo enviaron a vivir con una hermana mayor, quien terminó echándolo luego de que Floyd le robara a un vecino. El chico recogió sus pertenencias y se marchó a Indianápolis para buscar a su madre. Allí descubrió que, para sobrevivir, Della había retomado su antiguo oficio de trabajadora sexual. Fue ella quien presuntamente lo ayudó a falsificar su edad en sus documentos para que pudiera ingresar al ejército estadounidense. Sin embargo, 6 meses después, los superiores de Floyd descubrieron que era menor y le dieron de baja. Tras ser echado del ejército, Floyd comenzó a vivir como un vagabundo y buscó de nuevo a su madre, pero no volvió a encontrarla. Su historial delictivo comenzó el 19 de febrero de 1960, cuando entró a una tienda en California y robó un arma. La policía llegó y hubo un enfrentamiento en el que el joven de 16 años resultó herido en el estómago. Una vez que se recuperó, fue enviado a una institución para delincuentes juveniles, en donde estuvo recluido durante 1 año. Sin embargo, nada parecía detenerlo, y en una de sus salidas violó su libertad condicional para irse con un amigo a Canadá. Lo próximo que se supo de él fue en mayo de 1962, cuando volvió a su ciudad natal, en Georgia. A los 18 años, comenzó a trabajar en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, pero pronto sus acciones escalarían hacia delitos más graves y violentos. En junio de ese mismo año, se llevó a una niña de 4 años de un lugar de juegos. De acuerdo con los informes, la llevó a un bosque donde la abandonó después de agredirla sexualmente. Poco después, Floyd fue atrapado, juzgado y declarado culpable de abuso sexual y secuestro. El tribunal ordenó que se le realizaran pruebas psiquiátricas y en 1963, durante uno de los traslados para la evaluación, Floyd se fugó y aparentemente se dirigió a Macon, en Georgia. Allí asaltó una entidad bancaria de donde se llevó $6,000, pero rápidamente fue arrestado y condenado por ese delito. Luego de un nuevo intento de fuga, fue movido a una prisión con mayor seguridad en Lewisburg, Pensilvania. Para entonces tenía 20 años y, según algunas fuentes, fue agredido reiteradamente por otros reclusos, lo que le habría llevado a amenazar con atentar contra su vida, por lo que fue llevado a otro recinto penitenciario. El 2 de julio de 1968, mientras él seguía tras las rejas, su madre falleció sin volver a ver a su hijo menor. 4 años después, en 1972, Floyd salió en libertad y lo enviaron a un centro de rehabilitación. Pero todo parecía indicar que las sesiones de terapia no surtieron efecto,
El 27 de enero de 1973, apenas una semana después de salir de esa institución, Floyd, de 28 años, abordó a una mujer en una estación de servicio, la obligó a subirse a su auto y la llevó a un callejón donde la atacó sexualmente. La víctima logró escapar y denunciarlo, por lo que Floyd fue nuevamente arrestado y pidió esperar el juicio en libertad. Algunas versiones indican que un ex compañero de celda pagó la fianza y apenas estuvo fuera de la cárcel, huyó sin dejar rastro. Pese a que se emitió una orden de arresto contra él, Floyd sabía perfectamente que para evitar las detenciones, lo único que tenía que hacer era cambiar de identidad y moverse dentro del país las veces que fuera necesario. Entre los múltiples nombres que utilizó están Trenton Davis, Warren Marshall, Brandon Williams y, por supuesto, Clarence Marcus Hughes. En 1974, usando el alias de Brandon Cleo Williams, conoció en una iglesia de Carolina del Norte a Sandra Frances Chitman, a quien todos llamaban Sandy. La mujer, conocida también como Sandra Willett, atravesaba el peor momento de su vida y tuvo la mala suerte de tropezarse con él. Sandy era madre de 4 niños. A la mayor, Susan Mary Sebakis, la tuvo a los 19 años con su primer esposo, Clifford Ray Sebakis, un excombatiente de Vietnam. Poco después del nacimiento de la niña, la pareja se separó y Sandy se casó con Dennis Brandenburg, con quien tuvo 3 hijos más: Allison, nacida en 1971, Amy en 1972 y Philip en 1974. Ese matrimonio tampoco funcionó y Dennis la abandonó cuando Philip tenía menos de 1 año. Entonces, la mujer se mudó con sus hijos a un modesto remolque en un parque de casas rodantes en Carolina del Norte. Sandy no tenía manera de alimentar a los niños y todo empeoró cuando un tornado destruyó lo poco que tenían. La familia de 5 perdió todo en la catástrofe y quedaron a la intemperie. Al verse sola en esa situación, Sandy entró en crisis y comenzó a presentar problemas de salud mental. Angustiada, buscó dar a sus hijos en adopción a una familia que pudiera alimentarlos y cuidarlos. Así, ella podría buscar un empleo y visitarlos de vez en cuando. Pero cuando recurrió a un centro de asistencia social, le recomendaron que acudiera a una iglesia, y fue allí donde se cruzó con Floyd, quien, haciéndose llamar Brandon Williams, se acercó a ella ofreciéndole consuelo y prometiendo hacerse cargo de sus 4 hijos. Un mes después de estar juntos, él le propuso matrimonio y ella aceptó. Floyd se hizo cargo de la custodia de los niños, pero todo lo que él le había ofrecido cuando se conocieron se desvaneció rápidamente. El hombre era incapaz de mantener un empleo y una vez más, ella y sus hijos se encontraron haciendo frente a las necesidades y carencias. En medio de esa situación, Sandy fue sentenciada a 30 días de prisión por emitir un cheque sin fondos a un almacén local para comprar pañales y alimentos para sus hijos. Mientras ella estuvo encerrada, los niños se quedaron bajo el cuidado de Floyd. Pero cuando ella salió, se encontró con que el hombre que ella conocía como Brandon se había robado a sus hijos. Sandy lo denunció ante la policía, pero allí le dijeron que por ser el padrastro podía llevárselos y que por tratarse de un problema doméstico tendría que resolverlo ella. La mujer los buscó desesperadamente y poco después pudo encontrar a Allison y Amy en un refugio, pero no había señales de Susan y Philip. Su paradero fue un misterio durante casi 2 décadas, hasta que se descubrió que el verdadero nombre de Brandon era Franklin Delano Floyd, el escurridizo delincuente que cambiaba constantemente de identidad para evadir a la justicia y quien desde entonces tuvo en sus manos el destino de sus 2 hijos. De acuerdo con la investigación, Floyd, bajo la falsa identidad de Warren Marshall, se las arregló para que la pequeña Susan fuera registrada como Sharon Marshall, su supuesta hija. Así, logró inscribirla en la escuela primaria y luego en la secundaria, donde, como ya hemos narrado, se convirtió en una aventajada estudiante.
De Philip no se supo nada más hasta años más tarde. En 1986, cuando ella se graduó de la secundaria y descubrió su embarazo, él se la llevó a Tampa, Florida, donde dejó de llamarse Sharon y comenzó a utilizar el nombre de Tonya Dawn Tadlock. Atrás habían quedado sus sueños de convertirse en ingeniera aeroespacial, pues Floyd, quien ahora se hacía llamar Clarence Hughes, la obligó a trabajar en clubes nocturnos, no solo como bailarina exótica, sino también ofreciendo servicios sexuales a cambio de dinero para mantenerse ambos. En 1988 nació el pequeño Michael y un año después, Floyd se casó con Tonya en Nueva Orleans. Según los informes, durante ese viaje, la joven dio a luz a una niña que poco después fue dada en adopción. A partir de ese momento, Tonya y Michael comenzaron a llevar el apellido ficticio de Hughes. Ese mismo año, en 1989, se denunció la desaparición de Clarence Comesso, cuyo caso se reavivó durante la investigación de la misteriosa muerte de Tonya en 1999 y la desaparición de su hijo en 1994. Tras la condena de Floyd por el secuestro del niño, fue cuando se supo que la pareja podría estar implicada en la desaparición de Cheryl, la desnudista italiana que trabajaba con Tonya en el club nocturno. Los vecinos describieron a Cheryl, de 18 años, como una chica simpática, que al menos 3 veces por semana visitaba la casa de la pareja. Afirmaban que siempre estaba bien vestida y que saludaba a todos con amabilidad. No obstante, su sonrisa desaparecía apenas entraba a la vivienda de Floyd y Tonya. Según algunas fuentes, el sujeto las obligaba a realizar videos sexuales o sesiones de fotos de la misma naturaleza. Aparentemente estaba obsesionado con ella y quería hacer con ella lo mismo que hizo con Sharon Marshall, quien pasó de ser su hija, sirvienta y esclava sexual a su esposa. Como ya hemos mencionado, la última vez que se vio a Cheryl fue en 1989, a las afueras del club nocturno, mientras sostenía una fuerte discusión con Floyd, a quien incluso vieron golpeándola en la cara. Después de su desaparición, no se supo nada de ella durante los siguientes 5 años, en tanto Floyd y Tonya escaparon hacia Oklahoma tras incendiar el remolque en el que vivían. El caso dio un giro impactante en 1995, un año después de la captura y condena de Franklin Delano Floyd por la desaparición de Michael Anthony Hughes, de 6 años. Un transeúnte que se desplazaba por un área a las afueras del condado de Pinellas, en Florida, descubrió un esqueleto femenino. Un forense determinó que la víctima falleció a causa de una paliza y de 2 disparos en la cabeza. Sin embargo, los restos estuvieron sin identificar por un tiempo, hasta que un inquietante hallazgo ayudó a armar las piezas del rompecabezas. En marzo de ese mismo año, un mecánico que revisaba una camioneta que había comprado en una subasta encontró un sobre grande escondido entre el asiento y la parte superior del tanque de gasolina. El contenido lo dejó sin aliento y reveló parte del misterio que hasta ese momento rodeaba la complicada trama de identidades falsas, abusos y violencia. Dentro del sobre había 97 fotos, incluyendo varias de una mujer atada y fuertemente golpeada. La policía logró rastrear el vehículo hasta Franklin Delano Floyd, quien lo había robado en Oklahoma en septiembre de 1994, y un mes después lo dejó abandonado en Texas. Entonces, los investigadores cotejaron que la foto de la mujer golpeada con la de las mujeres denunciadas como desaparecidas y encontraron una coincidencia con Cheryl Comesso. Además, las características encajaban con la del cuerpo no identificado hallado recientemente. Al examinar con cuidado la vestimenta que la joven llevaba puesta en las imágenes, descubrieron que era similar a los jirones de tela recuperados junto al cuerpo. Los forenses también compararon las heridas que se apreciaban en la fotografía, tanto en los pómulos como en el cráneo de la joven, y encontraron coincidencias con las observadas en los restos óseos. De igual modo, en las imágenes aparecían muebles y otras pertenencias vinculadas con Floyd, quien finalmente fue acusado y juzgado
por el homicidio de Cheryl. En 2001, mientras estaba a la espera de un nuevo juicio, recordemos que estaba encarcelado por el secuestro y presunta muerte del pequeño Michael, la juez dictó que no era competente para afrontar el proceso judicial y ordenó que se le sometiera a mayores pruebas psicológicas. Sorprendentemente, Floyd apeló esa decisión, asegurando que estaba en capacidad de ir a juicio. Meses después, la jueza revirtió su dictamen anterior y ordenó que fuese juzgado por el crimen de Cheryl. Finalmente, en 2002, fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital. Pero las autoridades esperaban que el sujeto respondiera también por otros crímenes, ya que entre las fotos encontradas en la camioneta había también varias de una niña, a quien identificaron como Sharon Marshall. Las imágenes revelaban que fue víctima de abuso desde muy pequeña, pues aparecía en posiciones sexuales a diferentes edades. Desde la cárcel, Floyd cooperó con la policía dando detalles de algunos de sus múltiples delitos, pero se negó a responder por las agresiones sexuales, la explotación y la violencia ejercida sobre Sharon. Tampoco admitió estar implicado en su deceso. Según los reportes, nunca fue juzgado por estos crímenes. Y no fue hasta 2014 cuando el criminal finalmente daría respuesta a alguno de los interrogantes que persistía en torno al caso. ¿Dónde estaba Michael? ¿Cuál era la verdadera identidad de Sharon Marshall? ¿Qué pasó con Susan Sevakis y su hermano Philip Brandenburg, secuestrados por él en 1975? Al principio, Floyd dijo que Michael estaba vivo y que lo había adoptado una familia. Sin embargo, algunos testigos, incluida su propia hermana, declararon que él les confesó que le quitó la vida al niño ahogándolo en una bañera en un hotel situado en algún lugar de Georgia, mientras que otros afirmaban haberlo visto sepultando el cuerpo del niño en una tumba. Sin embargo, en septiembre de 2014, Floyd admitió ante los agentes del FBI que el mismo día en que raptó a Michael, le disparó 2 veces en la nuca. Supuestamente lo hizo mientras conducía de Oklahoma a Dallas. Además, le proporcionó a las autoridades una ubicación aproximada del cuerpo en un tramo de la autopista interestatal, pero aunque la policía buscó incansablemente, nunca lo encontró. Las autoridades presumen que el comportamiento intranquilo del pequeño pudo haber irritado al criminal, quien ya estaba al tanto de que Michael no era su hijo biológico. También era probable que pensara que cargar con un niño podría entorpecer su escape, por lo que decidió deshacerse de él. La policía creía que, aunque Floyd era un mentiroso consumado, probablemente decía la verdad sobre el asesinato de Michael y el cuerpo del menor pudo haber sido devorado por jabalíes salvajes. Un mes después, en octubre de 2014, Floyd finalmente reveló que Sharon Marshall era en realidad Susan Mary Sevakis, la niña de 5 años que se llevó en 1975, mientras su madre estaba en la cárcel por un delito menor. Las autoridades localizaron a Sandy y una prueba de ADN confirmó que era madre de Susan y también de Sharon Marshall, también conocida como Tonya Hughes, es decir, se trataba de la misma persona. Sobre Susan Mary Sevakis, se sabe que nació el 6 de septiembre de 1969 en Michigan. Tras su desaparición, sus padres biológicos no hicieron mayores esfuerzos para localizarla, lo que facilitó que Floyd hiciera con ella lo que quiso. De hacerla pasar por su hija, la convirtió en su esposa y la sometió a un prolongado abuso que solo cesó con su muerte, probablemente provocada por él mismo. No obstante, aún quedaban un sinfín de dudas por despejar, entre ellas el paradero del hermanito menor de Susan. La respuesta llegó inesperadamente en 2019, cuando un hombre contactó a Matt diciendo que él podría ser Philip. Le contó que más de 4 décadas atrás fue adoptado en secreto en Carolina del Norte por Mary y Bob Patterson. Su nombre fue cambiado a Stephen Patterson, pero él sospechaba que podría ser ese bebé desaparecido. En 2020, un estudio de ADN confirmó que efectivamente Stephen era en realidad
Philip Steven Brandenburg. Con esa revelación, había llegado a su fin el misterio sobre el paradero de los 2 niños que le fueron arrebatados a Sandy Chipman por su entonces esposo Franklin Delano Floyd. 2 años después, en 2022, el caso volvió a despertar el interés público cuando Netflix estrenó una docuserie. La producción, titulada La chica de la foto, se convirtió en uno de los programas sobre crímenes reales más vistos de ese año en la popular plataforma de streaming. En enero de 2023, el caso dio un nuevo giro cuando Franklin Delano Floyd, quien estaba a la espera de la fecha de su ejecución, falleció en el Instituto Correccional, situado en Florida. Aunque oficialmente no se dieron a conocer las circunstancias exactas de su deceso, se presume que fue por causas naturales. Con su muerte, se cerró un capítulo más en la trágica historia de Sharon Marshall, la chica que un día soñó con convertirse en ingeniera aeroespacial, pero en cambio tuvo una existencia corta, marcada por los abusos sistemáticos, la manipulación, el engaño y el cambio de identidades. Aunque la desaparición y posterior asesinato de su hijo Michael Hughes fueron declarados policialmente cerrados, la extraña muerte de la joven sigue sin resolverse y permanece en la memoria colectiva como uno de los crímenes reales más perturbadores en la historia reciente de Estados Unidos. En junio de 2025, Netflix lanzó La chica de la foto, una serie de audio de 5 episodios con información complementaria y entrevistas no incluidas en la versión audiovisual estrenada en 2022. Al momento de la investigación para este video, en octubre de 2025, la docuserie ya no está disponible en la plataforma, al menos para Latinoamérica. Y hasta aquí, esta impactante historia que, sin duda, deja a cualquiera con la piel de gallina. Si te sorprendió tanto como a mí y quieres que traiga más casos como este, no te olvides dejar un like, compartirlo con alguien que ame los misterios reales y seguirme para no perderte las próximas historias que te dejarán pensando por días.